Bueno, entonces ahora nos vamos a concentrar en una de las, pues lo que tenemos pendiente en biotecnología. Entonces nosotros habíamos visto todas unas estrategias que tenemos nosotros para mantener nuestra comida de una manera adecuada y evitar la degradación de estos alimentos. Que es interesante que nosotros, dependiendo de la estrategia que empleemos para preservar el alimento, pues nosotros ya veíamos que teníamos unas ventajas y unas desventajas en relación al contenido nutricional y a la vida que puede, por así decirlo, a la vida media que puede tener ese alimento. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en un último tipo de alimentos, que son las conservas. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, consumen mermeladas, consumen, por ejemplo, cerezas en almíbar y este tipo de alimentos, a esto nosotros les llamamos las conservas, porque nosotros lo que estamos haciendo es a partir de un alimento que, de algún, por ejemplo, fruta o verdura que nosotros tenemos, le hacemos una transformación y le incorporamos dos tipos de sustancias para preservar ese tipo de alimento. Entonces, esperen un momento que, listo, pero no me quiere dejar desde esta diapositiva presentar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que específicamente a ese tipo de manejo de los alimentos nosotros les vamos a llamar las conservas. Entonces, conservación, ¿qué es? Que yo mantengo y preservo la integridad de mi alimento a partir de incorporarle sustancias químicas que va a permitir que perdure durante el tiempo. Entonces, ¿qué características, por ejemplo, ustedes creen que tienen las mermeladas? Por ejemplo, cuando ustedes consumen una mermelada, ¿qué características tiene visualmente? ¿De qué color es? ¿Qué textura tiene? ¿Y qué sabor tiene? Alguien que me diga. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué características, si ustedes comen mermelada, qué características visuales de olor y de sabor tienen las mermeladas? Dulce, Laura nos dice, es dulce, listo. Samuel, que Ácido. también tiene como una, dependiendo, puede ser también ácida, ¿cierto? Entonces, esa característica de dulzor o de acidez está dada por las sustancias que yo le incorporo a mi mermelada para conservarla. Entonces, vamos a encontrar dos tipos principales de conservas. Entonces, específicamente el hecho de que yo coja una fruta, que yo coja una verdura y le incorpore una sustancia química que va a mantener y va a perdurar a lo largo del tiempo es una conserva. Usualmente las conservas están alojadas con recipientes de vidrio que van a darle una mayor durabilidad al alimento y que estos recipientes de vidrio pues tienen que tener unas características especiales. Entonces, cuando hablamos de conservas, nos estamos enfocando directamente en dos tipos específicos de sustancias que yo le puedo incorporar al alimento. Entonces, vamos a tener unas sustancias que son de carácter natural o de origen natural, que son el vinagre, el aceite, el azúcar o el alcohol. Nosotros la clase pasada habíamos visto que una manera para preservar los alimentos era la sal, que lo que se hacía era que se tomaba la carne y se le incorporaba sal y ella se iba secando. El día de hoy solo nos vamos a concentrar en dos grupos de alimentos que nosotros vamos a poder tener en esas conservas. Entonces, de origen natural, ya saben, todas esas sustancias como azúcar, alcohol, aceite o vinagre que yo le incorporo a mi alimento va a formar una conserva. El otro tipo de adición o de sustancia que yo le puedo incorporar a mis alimentos son las de origen industrial. Entonces, cuando ustedes ven un paquete de papas o cuando ustedes ven algún alimento que ustedes consumen empaquetado, usualmente va a tener un aditivo de origen industrial. Entonces, son otros tipos específicos de sustancias, no como estas, que se le incorporan a los alimentos para que aumenten su vida útil. Entonces, por ejemplo, en las papas fritas, ustedes ven que a lo largo del tiempo, por eso es que tienen tanta vigencia o durabilidad ese paquete de esas papas y esas papas va a mantener el sabor y las propiedades íntegras del alimento.
Lo único que yo estoy haciendo con ese tipo específico de conservantes es aumentar el tiempo de vida del alimento y en algunos casos mejorar el sabor. Entonces, por ejemplo, el glutamato monosódico es un tipo de conservante que se agrega que permite que el sabor de las papas o del sabor a pollo de la papa tenga una mayor capacidad de que nosotros lo percibamos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que esto no nos va a afectar los nutrientes, es decir, no voy a aumentar la cantidad de nutrientes que tengo en el alimento por agregarles conservantes, sino lo que estoy haciendo es hacer el control de microorganismos que yo no quiero que crezcan en mi alimento. Visto de otra manera, nosotros podemos hablar de que esta es una estrategia química que tenemos para mantener y preservar nuestros alimentos. Vamos a ver que cuando nosotros agregamos sea alcohol, sea azúcar o sea ácido acético o ácido cítrico, nuestros alimentos van a cambiar de sabor. Entonces, por eso podemos tener mermeladas que son dulces, que aunque sea mermelada de fresa, lo que va a predominar del sabor de la mermelada de fresa va a ser el azúcar, porque la adición de azúcar va a cambiar esa propiedad del sabor de nuestro alimento. Finalmente, cuando nosotros hablamos de que no va a modificar las propiedades sensoriales, estamos diciendo que nuestra papa va a seguir sabiendo a papa sin el hecho de que yo le incorpore este tipo de alimentos. Entonces, otro ejemplo, aparte de las mermeladas, vamos a tener, por ejemplo, los alimentos al que nosotros le echamos vinagre. El vinagre es una de las estrategias para conservar muy fácil de los alimentos, pero que va a tener el efecto de que le vas a cambiar completamente el sabor a ese alimento. Y por eso es que hablamos de modificación de propiedades sensoriales. Por eso yo les comencé preguntando, ¿cómo sabe una mermelada? Porque el hecho de que ustedes perciban como consumidores diferente el alimento implica que hubo algún cambio según ese método químico que se establece. Entonces, ¿qué implica cuando yo cambio el sabor de un alimento? Uno de los mecanismos que tiene es volverlo más ácido, que a esto le vamos a llamar la acidificación. Entonces, ¿cuál es la característica principal que tiene la acidificación? Que mis microorganismos, de lo que nosotros hablábamos al comienzo del periodo, no me van a crecer. El hecho de yo incorporarle ácido, alguna sustancia de carácter ácido a mis alimentos, va a permitir que los microorganismos no vayan a crecer en estos. Entonces, particularmente, ¿qué sustancias se van a emplear? Vamos a utilizar el vinagre, vamos a utilizar el ácido cítrico que podemos obtener de los limones. Y la ventaja que tiene este tipo de estrategia es que yo ya no voy a tener que meterle o ponerle calor al alimento, sino que a partir de la incorporación de estos ácidos, mi alimento va a preservarse y no va a tener los microorganismos. Entonces, ¿de qué depende que yo le incorpore ácido a mis alimentos? Entonces, va a depender de una característica muy importante que tienen las sustancias, que es el pH. Entonces, cuando yo lo que tengo son sustancias que son de características de pH medio, por ejemplo, la leche, por ejemplo, el agua, y yo necesito, dentro de esto nosotros veíamos ciertos alimentos que podían encontrarse en esta escala de pH, lo que yo hago es tratar de, al incorporar vinagre o limón a mis alimentos, lo movilizo de una fase neutra a una fase ácida. Entonces mis alimentos van a volverse ácidos y naturalmente esta característica permite que las bacterias no vayan a crecer. Entonces, dos ácidos que se utilizan particularmente son el vinagre o a lo que nosotros le llamamos el ácido acético, o vamos a tener el limón o ácido cítrico. Estos dos tipos específicos de ácidos son los que se le incorporan a los alimentos para lograr que se preserven. Y pues en qué tipo de alimentos yo puedo hacer esto. Entonces, muchos de los vegetales que nosotros tenemos, ellos van a tener más o menos un pH neutro. A eso les vamos a llamar comidas de bajo ácido, por así decirlo. El hecho de incorporar sustancias de un pH entre 3 y 2 hace que se baje automáticamente el pH de mi sustancia naturalmente. Que es interesante que nosotros con el vinagre, pues nosotros
en los procesos de fermentación de las bacterias a nivel industrial, pues es una de las sustancias más fáciles de acceder tanto como consumidores como a nivel industrial. El vinagre, pues nosotros lo vamos a obtener a partir de esa fermentación que hacen las bacterias de los alcoholes. Por eso es que es una de las maneras más fáciles de conservar los alimentos porque a nivel industrial es muy fácil de producirlo. Entonces, otro mecanismo también que nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, para acidificar nuestros alimentos es la incorporación de alcohol, porque el alcohol lo que está haciendo también es evitar esa proliferación de bacterias. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo quisiera, si por ejemplo yo quisiera preparar una sustancia, un alimento que tenga bajo pH y que se preserve a lo largo del tiempo? El primer paso es que nosotros vamos a tener unos frascos de vidrio que tienen que estar descontaminados de bacterias. ¿Cómo se logra la descontaminación de bacterias? Con calor. Entonces, a baño de María se ponen los recipientes de vidrio y se le pone ese vapor. El vapor lo que hace es retirar todos los microorganismos que puedan haber quedado en mi frasco y sobre este se le incorpora el alimento que ya tiene su vinagre o su limón. Después, hay una estrategia que permite matar completamente las bacterias, que es a partir del aumento de la temperatura en ollas a presión. Entonces, ese alimento lo que hace es que después de que esté envasado, se le vuelve a dar otro toque de baño de María o de calor, lo que va a permitir es que a nivel externo y a nivel interno, pues vaya a quedar con una misma temperatura y una capacidad de haber eliminado la mayoría de las bacterias que pudieron haber quedado en el ambiente. Y finalmente, pues sobre este alimento, pues ahí después se hace todo un proceso de enfriamiento, por lo menos de 24 horas, para que mi alimento ya sea completamente seguro y haya, digamos, asimilado todo el proceso de enfriamiento y de calentamiento. Este tipo de alimentos que es importante mantenerlos en zonas que no tengan alta humedad, y segundo, que estén en lugares oscuros para no generar un impacto sobre el alimento de por sí. Y que obviamente tener cuidado porque si se trabaja con material de vidrio se puede romper fácilmente y liberar todo el alimento y no es lo ideal. A esto, cuando nosotros incorporamos los ácidos, a eso usualmente le llamamos el escabeche o alimentos en conserva de tipo ácido. Entonces, lo que se hace es que se hace un caldo de vinagre, se cocinan un poco, primero lavamos los alimentos, los cocinamos un poco, les incorporamos ese vinagre, donde vamos a tener pues, por ejemplo, hay gente que lo que hace es que el vinagre adicionalmente le ponen un poco de sal y un poco de los elementos para darle sabor al alimento. Y luego toda la estrategia que les mostré previamente acá de el calentamiento, la incorporación del alimento, enfriamiento, dejar que se repose ese alimento y poderlo consumir. A eso le llamamos los alimentos en escabeche o los alimentos en preservación ácida. Listo. Por último, vamos a tener un grupo importante de alimentos que son los alimentos que tienen alta cantidad de azúcar. Entonces, ustedes normalmente cuando comen alimentos, ¿qué alimentos les parece que tienen alta cantidad de azúcar? Frutas específicamente. ¿Qué frutas tienen alta cantidad de azúcar, chicos? El banano. ¿Quién está diciendo eso? Ah, ¿Karen? Sí. Yo. ¿La mandarina? profe. Listo. Karen, ¿y quién dijo? La Yo, fresa. profe. Nicole, listo. ¿La manzana? La La manzana. ciruelas. Ay, Yo dije la fresa. Listo. yo dije el ¿Mango? banano. La guayaba, profe, la guayaba. ¿Quién dijo La la mora. guayaba? La ¿Samuel? ciruela. El El mango. mango. Sí, señor, sí, señora. El mango. Exacto. Ah, Las tampoco. uvas. ¿Las qué? Las uvas. Ah, ok, ya. ¿Qué vamos a encontrar? Las uvas. Las uvas, listo. ¿Qué vamos a El encontrar? kiwi. El kiwi, el kiwi cuando está bien maduro sí tiene un nivel de azúcar alto. Cuando está, como veíamos, cuando está
en estado inmaduro es como ácido y por eso toca tener mucho cuidado con el kiwi al consumirlo porque puede salir ácido en vez de dulce. Listo. Entonces, gracias por su intervención. Vamos a encontrar naturalmente unos azúcares en las frutas. Entonces, por eso vamos a tener ejemplos como el mango, la manzana, la mandarina, el plátano, las uvas, muchos de los alimentos que ustedes mencionaron, que naturalmente van a ser dulces, que yo voy a tener, cuando los consumo, percibir ese azúcar que naturalmente tiene el alimento. Esos azúcares, pues, ustedes saben que están relacionados con moléculas de fructosa, que están presentes en la fruta y que lo que yo les contaba ahorita en ciencias naturales, dependiendo de la madurez de la fruta, pues esa capacidad de ser más dulce se va a intensificar. Por eso es que cuando consumimos un banano, usualmente el banano nos parece que es muy dulce cuando lo tenemos en un estado maduro. Entonces, ¿qué es interesante? Que van a haber sus alimentos naturalmente que van a ser dulces, que nosotros vamos a consumirlos normalmente y esos alimentos van a ser ventajosos para conservarlos en el sentido de que al tener alto azúcar, pues yo los voy a poder preservar de una manera muy particular, que es la formación de las mermeladas. Entonces, alimentos como los dátiles, como las uvas, como el mango, la manzana, la mandarina, el plátano, las fresas, son alimentos que tengo o todos esos frutos rojos, son alimentos que naturalmente pues van a tener azúcar y que gracias a esa presencia de azúcar yo voy a poder lograr conservarlos a través del mecanismo de la formación de mermeladas. Entonces, ¿de qué depende tener más azúcar o no? Se hace el cálculo con respecto a cada 100 gramos de fruta, cuánto azúcar yo puedo encontrar en relación a la capacidad que tengo de percibir. Entonces, las frutas más llenas de azúcar son los dátiles, que son unos frutos provenientes de Medio Oriente. Seguido de esto están los higos o las brevas, que ustedes encuentran que una de las posibilidades para consumir brevas son las brevas en almíbar. Entonces, ¿qué es el almíbar o qué es la formación de mermeladas? Entonces, particularmente nosotros vamos a tener todos los azúcares que naturalmente tiene nuestra fruta. Aparte de eso, nuestra fruta va a tener una molécula que es esta que les muestro aquí, que se llama la pectina. Esta molécula básicamente tiene la capacidad de formar emulsiones. Entonces, si ustedes han tenido la oportunidad de pronto de preparar dulces de frutas, uno básicamente lo que hace es que corta la fruta, obviamente después de lavarla, la mete dentro de una licuadora y luego la pone en una olla y le pone una temperatura media para que se vaya secando. Dentro de esto usualmente se le agrega un poco de limón para ajustar el pH de nuestra mermelada y luego después de mucho tiempo en la olla vamos a encontrar que la mermelada va a tomar un punto donde va a aparecer como una gelatina. Ese punto donde la mermelada aparece como una gelatina está dado por la pectina. La pectina comienza a espesar ese alimento y está dado porque todos esos azúcares comienzan a formar enlaces con esa pectina y por eso es que en las mermeladas se acentúa ese azúcar natural y la pectina que puede tener. ¿Qué puede pasar? Que muchas veces nosotros para aumentar la capacidad de nuestras mermeladas le agregamos más azúcar. Entonces, por ejemplo, en las recetas de postres cogen las frutas y les adicionan más azúcar para acelerar el proceso de que esa pectina comience a polimerizarse, que sería el término, o espesar en la mermelada. Entonces nosotros en la formación de mermeladas, ¿qué tenemos? Las frutas que ustedes ya saben que tienen alta cantidad de azúcar y las que tienen baja cantidad de azúcar se les comienza a incorporar como ingrediente principal azúcar. Ellos van a tener la pectina natural, aunque también se puede conseguir comercialmente e incorporarla. Otro sustituto a la pectina, usualmente lo que hacen con las mermeladas es que por ejemplo, para hacer la mermelada casera, se les podría agregar un poquito de gelatina para lograr gelificar o emulsificar mi fruta ya cocinada. También, dentro de las mermeladas, a veces se les incorpora ácido cítrico o limón
para aumentar ese pH, para reducir el pH de mi mermelada y que todos esos microorganismos que pudieron haber quedado presentes en la fruta pues se reduzcan. Y la conserva que es importante, pues lo que yo vaya a hacer con esa mermelada. Naturalmente o tradicionalmente, cuando nosotros las compramos en nuestro supermercado, las hacemos en la casa, podemos obtenerlas a través de en frascos de vidrio o las podemos tener selladas en envases de plástico. Que es importante que si se emplean este tipo de frascos o de envases, hacer el procedimiento que les mostré anteriormente. Entonces, lo que yo voy a hacer es que ese frasco tiene que haber entrado en un choque de calor para que, a un baño de María, para que mate los microorganismos que pudieron haber quedado dentro de ese frasco. Y después de tener ese frasco ya limpio, que no tenga ningún microorganismo o que por lo menos se garantice que se haya dado esa temperatura alta, lo que se hace es que se incorpora la mermelada y se deja el mismo proceso de enfriamiento para luego consumirla. Entonces, a partir de esas dos estrategias de mantenimiento de mis alimentos, yo puedo aumentar esa vida útil del alimento. Entonces, a partir de la incorporación, sea de azúcar o sea de vinagre, pues voy a aumentar esa propiedad. ¿Qué va a ocurrir? Si yo aumento la concentración de azúcar en mi alimento, tengo la capacidad de que los azúcares tenían la posibilidad de comenzar a sacar el agua de las células de las bacterias. Entonces, como saca el agua de las bacterias, pues las mata. ¿Esto qué permite? Que favorece, favorece la muerte de algunas de las bacterias, pero el defecto que tiene es que si uno no hace un tratamiento de calor con este tipo de alimentos, las bacterias les encanta el azúcar. Es uno de los medios, digamos, más fáciles para que las bacterias crezcan. Entonces, si no se hace un tratamiento térmico, las bacterias pueden crecer muy fácil en este tipo de conservas y pueden fermentar el alimento. Entonces, el alimento va a cambiar de sabor y va a tener un toque más ácido. Entonces, por eso cuando se hacen este tipo de conservas, es importante hacer el tratamiento de calor de los recipientes donde se van a poner esas mermeladas para evitar que las bacterias comiencen a proliferar y que fermenten mi alimento. Entonces, ya para terminar, vamos a tener particularmente el otro grupo de sustancias que nosotros hablábamos, las naturales, entonces ya saben, los azúcares, el alcohol, el ácido acético, el vinagre, esos son un grupo de sustancias naturales. Ahora vamos a ver el otro tipo de sustancias que son los conservantes. Cuando ustedes se encuentran en un alimento que les dicen, no, es libre de conservantes, libre de preservantes. Los conservantes específicamente están asociados a ciertos ácidos que yo consigo en el mercado que se incorporan industrialmente en los alimentos. Entonces, digamos, estos tipos, digamos, de alimentos que tienen conservantes, pues son clásicamente la mayoría de enlatados que nosotros tenemos en nuestra alacena, por ejemplo, esas salchichas que vienen enlatadas, los paquetes, los empaquetados también presentan muchas de estas sustancias. Los embutidos también. ¿Por qué? Porque si mi alimento naturalmente no se puede entrar dentro de estas dos estrategias que les mostré, se debe incorporar alguna sustancia que evite la proliferación de microorganismos. Dentro de estos están específicamente los grupos de ácidos, que son el ácido sórbico y el ácido benzoico, y vamos a tener las sustancias que son derivadas de nitrógeno, como los nitritos y los nitratos. También, por ejemplo, en los paquetes de papas se pueden encontrar algunos sulfitos que son derivados de azufre. ¿Qué ocurre? Que nosotros vamos, dependiendo del tipo de alimento, se utiliza ese conservante. Entonces, listo, no te preocupes, Laura. Entonces, todo lo que son quesos, vinos, compotas, se utiliza mucho el ácido sórbico. Todo lo que son las verduras, digamos, acá lo que yo les mencioné hasta este punto es, digamos, si nosotros en casa quisiéramos preparar este tipo de alimento. Pero cuando ustedes van a comprarlo directamente en una tienda, adicionalmente a esos conservantes naturales, en ciertas veces puede tener conservantes también de tipo artificial, que normalmente se les llama así. Entonces, todas las conservas de gelatinas, de frutas confitadas, también pueden tener específicamente ácido benzoico. Ahora, piensen que todo ese tipo de embutidos que ustedes consumen, pues van a tener derivados de nitrógeno incorporados a este.
Por eso es que muchas veces dentro de cuando una persona está en un proceso de dieta se les dice no consuma tanto tipo de embutidos porque pues pueden presentar unas sustancias conservantes que tienen efectos sobre tu organismo. Entonces, este tipo de conservantes pues son a nivel industrial, son los más clásicos. ¿Qué es importante? Pues que ellos sí no van a tener un impacto directo sobre nuestros alimentos en el sentido de que no les va a cambiar tan fácil el sabor, sino que el cambio específico está relacionado con 4 momentos importantes que podemos tener dentro de la degradación de nuestro alimento. Entonces, la muerte de las bacterias es algo clave. Por tanto, los conservantes tienen la función específica de reducir la cantidad de bacterias y de microorganismos como los mohos para evitar el crecimiento de estos. Segundo, otra capacidad, digamos, que nosotros vemos en los alimentos es la oxidación. La oxidación implica que mi alimento se transforma y pierde las características de sabor que normalmente tenían. Entonces, estos conservantes que que les acabé de mostrar también sirven como antioxidantes para evitar que se vayan degradando ciertas moléculas de mi alimento. Tercero, voy a tener alimentos que yo necesito organizar o, por así decirlo, ajustar ese pH. A eso se les llaman los estabilizantes. Otra cosa, por ejemplo, cuando tenemos un tipo específico de mermelada, también en algunos casos se les incorpora estabilizantes para que la mermelada mantenga el punto de gelificación o que se vea así parecida a una gelatina. Estos tipos, digamos, específicos están relacionados con la vida útil del alimento. Van a haber otros tipos de conservantes que están relacionados al color. Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando los Doritos tienen un color llamativo, amarillo, naranja, a estos tipos de alimentos se les incorpora colorantes para destacar el alimento y para la característica a nivel visual del alimento se acentúe. Entonces, dentro de la gama de conservantes, los colorantes se encuentran dentro de estos y aumentan la capacidad, digamos, de color que puede tener un alimento o darle un color nuevo, como en el caso de las gelatinas que podemos tener de diferentes colores. Que es interesante que esto no afecta la textura del alimento, no afecta el sabor del alimento, sino que sencillamente lo vuelve más llamativo en el sentido del color. Entonces, ya para terminar con ustedes, trabajo de esta semana. Entonces, yo les había escrito dentro del Edmodo que el día de hoy yo les mostraba las actividades para la sesión de la semana 6. La idea es que como nosotros vemos este tipo de procedimientos se pueden hacer en casa y teniendo en cuenta pues que tenemos este tipo de sistema en este momento, dentro de la actividad de la semana 6, la idea es que de estos dos tipos de conservas que yo les mostré el día de hoy, ustedes junto a su familia necesariamente, que es importante que tengan cuidado con el manejo del calor, de la temperatura y de los implementos para cortar las frutas o las verduras. La idea es que ustedes preparen una conserva de algún alimento que les llame la atención, que es importante que su familia esté presente en el proceso para que ustedes no tengan ningún tipo de accidente. Entonces, ¿qué es importante? La idea es que me escriban aparte. Entonces, ¿qué me van a entregar como evidencia? ¿Qué alimento emplearon? Van a investigar el contenido de azúcar que tiene ese alimento, cómo lo elaboraron, el paso a paso, e incluyen imágenes de ese procedimiento. No hay necesidad de que graben videos, solo con las imágenes de que ustedes hicieron ese alimento es lo que me llama la atención. Y cuarto, ¿qué utilidad tiene a lo largo, digamos, de lo que encontramos en nuestra alacena? ¿Qué utilidad tiene este tipo de alimentos según el tipo de conserva que hayan elegido? Si eligen escabeche, entonces, bueno, el escabeche tiene la ventaja de específicamente tales tipos de alimentos. O si eligieron mermelada, la mermelada tiene esta característica en particular. ¿Qué es importante? Como evidencia, entonces ya saben, pueden hacerlo, pueden subirlo directamente al Edmodo o subirlo a mi correo electrónico. ¿Qué debo tener en cuenta para enviar esta asignación? Yo ahorita dentro del Edmodo solo le voy a enviar el PDF de esta diapositiva para que lo tengan en cuenta. No les voy a mandar, por así decirlo, todas las diapositivas, sino solo esta imagen. Lo mismo para ciencias naturales. Van a recibir
la asignación como PDF, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta de lo que acabo de decir, chicos? ¿Es claro? ¿Es claro? Sí, profe. Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Entonces, les recuerdo, la otra semana también tenemos, entonces, tenemos 1 hora de examen de ciencias y 1 hora de examen de biotecnología, para que lo tengan en cuenta. Así como hicimos la vez pasada, las personas que entran, yo les hago unas preguntas y sobre eso trabajamos. La idea es que hagamos una parte oral y una parte escrita para que tengan los dos tipos de estructura definida. ¿Listo? Entonces, estamos en contacto. Yo termino de responder los correos entre hoy y mañana, entonces les pido un poco de paciencia en ese sentido. Y yo, la idea del compromiso mío de la otra semana es mostrarles uno por uno mientras van entregando el examen final, mostrarles a uno por uno las notas acumuladas que lleva hasta el momento, la definitiva o lo que tiene pendiente que podría lograr nivelar en el sentido de nuestro tercer periodo. Entonces les recuerdo que este periodo ya se acaba la otra semana. En septiembre ustedes van a recibir el boletín de tercer periodo. Todavía nos falta establecer la fecha y la semana de nivelaciones para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, chicos? Entonces estamos en contacto y feliz tarde o resto de semana que queda. ¿Listo? Chao, chicos. Bueno, profe, una pregunta. Cuéntame, Samuel. ¿Será que tú me puedes hacer el favor de enviarme los trabajos que me hagan falta al correo de mi hermana? Listo, Por favor. perfecto. Entonces yo reviso de los que me has enviado, creo que alcancé a revisar hasta el 14 de agosto. Entonces yo te mando los que queden pendientes, ¿listo? Bueno, Profe, y profe. a mí también, porfa. Laura, entonces escríbeme. Laura, tú ya me escribiste en el chat pasado, ¿me escribiste tu correo? Sí, sí, señora. Listo, perfecto. Sobre ese mismo les envío. Entonces, muchísimas Vale, gracias. profe. y Profe, a mí cuéntame. también me puede enviar eso, por favor. Listo, Sebastián, lo mismo, lo mismo. De Sebastián, creo que recibí el correo. Ayer me enviaste un correo, qué pena contigo, todavía no lo he podido responder, pero sí. Entonces yo te digo en el último correo que te queda pendiente y te lo envío, ¿listo? Bueno, gracias. Listo. Muchas gracias, chicos, a todos y nos estamos hablando. Que me les vaya muy bien, que descansen, que se cuiden y estamos en contacto. Chao. Igual.